En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es el senador de Renovación Nacional, Carlos Ignacio Kuchel Silva. Él es ingeniero comercial, escritor y político de extensa trayectoria en nuestro país. Nacido en Frutillar, en la región de Los Lagos, ha dedicado gran parte de su vida al servicio público, acumulando más de 30 años de experiencia como diputado, como alcalde y como senador. Su carrera refleja un profundo compromiso con el desarrollo regional, la cultura y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Hoy nos acompaña para compartir sus experiencias, reflexiones y la visión que ha forjado a lo largo de todos estos años de trabajo incansable por nuestro país. Estamos desde el Congreso, desde el Senado en Valparaíso. Senador Carlos Kuchel, Carlos Ignacio Kuchel, la verdad que muchísimas gracias, estamos muy contentos de estar contigo aquí en el Senado, muchas gracias por recibirnos. Hola Carmen, gracias por venir. Bueno, yo quiero partir preguntándote, porque tú llevas muchos años de una carrera larga y exitosa, en distintos ámbitos, como decía al comienzo, has sido senador, diputado, alcalde, en fin, por nombrar algunas cosas. Eres además escritor, que también tenemos que hablar de tus libros. Este es uno de los libros que ha escrito el senador Carlos Ignacio Kuchel Silva, para no olvidar a la mamá. Quiero que nos cuentes cómo partiste en el mundo del servicio público. Bueno, mi familia Kuchel Hirschfeld son medios políticos. Ya. Del lago Yanquihua, de Frutillar, Puerto Vara, Puerto Octay. Pero mi mamá es Silva Montt. Ya. Y los Silva y los Montt son políticos nacionales de ellos, claro. Han habido presidente. Claro, entonces de niño siempre escuchaba, y mi abuelo Silva, Carlos Silva Enrique, había sido secretario y medio que guardaespaldas de don Arturo Alessandrín Palma. Ya. Entonces tenía infinidad de anécdotas y me conversaba, bueno. Y por el lado de mi papá, el tío Teobaldo Kuchel y el tío Ricardo Hirschfeld, que era uno tío y el otro primo de mi papá, habían sido alcaldes de Puerto Vara, los dos conservadores, pero de distintas corrientes de los conservadores. Ya. Y a mí me tocaba escuchar las diferencias que me costaba distinguir por qué peleaban o por qué discutían. Pero el papá arbitraba, miraba, en fin. Y encontraba interesante. Y de política propiamente tal, me acuerdo que lo primero que distinguí fue una vez que al papá lo eligieron de presidente del Partido Conservador y me dijeron, oye, tu papá es presidente del partido acá en Frutillar. Tuvo una reunión y lo eligieron a él. Yo no tenía idea. Y el papá tampoco decía nada. Ya. Y la otra vez que recuerdo así es cuando hacían cosas con la Alianza en Yanquihue y algunos la encontraban buena iniciativa y otros mala iniciativa, una misma cosa. Y ahí estaban construyendo los edificios y todo, una enorme inversión. Y había discrepancia en algo que a mí de buenas a primeras me parecía bueno. Senador, a lo largo de más de 30 años de trayectoria, ¿qué momentos o hitos guardas tú con especial cariño de lo que ha sido esta entrega que has hecho al servicio público? Muchas cosas. Me recuerdo en particular cuando fui alcalde de Puerto Montt, después los juramentos,
los juramentos como parlamentario la primera vez, que coincidió con el juramento de Patricio Aylwin, la entrega del presidente Pinochet al presidente Aylwin. Nada menos. Nada menos, claro, entonces hay cosas así. Eso es como lo principal y después algunas realizaciones, primeras piedras o inauguraciones de cosas impresionantes. Y después en particular a mí me tocó antes de ser alcalde trabajar en la oficina de proyectos de Puerto Montt y hacer el plan de desarrollo comunal de Puerto Montt, de ver cuál era la situación, dónde estábamos y a dónde queríamos llegar y qué había que hacer para llegar a eso que faltaba. Nos faltaban, por ejemplo, 3 liceos, 8 escuelas. Había que hacerlo. ¿Cuándo la íbamos a hacer? ¿Cuándo íbamos a tener la plata? ¿De dónde? En fin. Y aspirábamos al 100% y a veces no salían las cosas como uno quería y salían mucho mejor. O a veces no salía nada de lo que tú querías y salía todo peor. Entonces ahí uno aprende a cierta perseverancia, cierta, yo diría condescendencia o cierta amistad con los sucesos. Una amistad con los acontecimientos, que las cosas como vienen son buenas. Bueno, mi abuelo Kuchel decía, mira, no te preocupes que todo está bien y todo va a ser para mejor. Y yo decía, pero ¿cómo? Si falló esto, falló todo otro. Sí, pero está bien nomás, está bien. Bueno, y uno se acostumbra a eso, a echarle para adelante. Senador, si tú tuvieras que describir por qué es lo que te ha hecho mantenerte tantos años en esta carrera política que es duro, ¿no es cierto?, trabajar en política. Es también. duro, pero mi abuela, Hitzfeld, Bernardita Hitzfeld, porque yo era malo, a ver, encontraba malas las cosas. Ya. Las cosas no, hay cosas que no me gustaban. Y me Eras decía, perfeccionista. sí, y me decía, no te gusta, arréglalo, arréglalo tú. No te gusta que la mesa cojee, arréglala. No te gusta esto, arréglalo. Bueno, yo le decía, ¿por qué hay niñitos pobres? ¿Por qué los niños nacen pobres? ¿Por qué los niños pueden ser tristes? En fin, me decía, bueno, es la obra inconclusa de Dios. Ahí tienes que ayudar tú y si tú tienes condiciones tienes que ayudar. Y yo ayudo, digamos, por el lado áspero porque yo veo que somos en Chile demagogos completos y nos vamos por el camino fácil. Y las cosas, los arreglos, arreglar las cosas requiere herramientas, requiere tiempo, requiere materiales, requiere organización, hacer una cosa primero, la otra después, porque no se puede arreglar todo en un viaje, cierta disciplina, y si queremos todo gratis estamos sonados. Y si queremos arreglar, como estamos arreglando las cosas de la chilena, solamente con deudas enormes, con los impuestos más altos del mundo, ¿de dónde vamos a sacar plata? Ahora antes decían que no, que la previsión, los fondos previsionales se sacaban de otra parte, que no eran impuestos. Bueno, ahora son impuestos. ¿De dónde va a salir la plata para hacer las cosas? Entonces, y explicando esto a la gente, vota por mí. La gente vota por mí, tratando. No, han tenido un éxito impresionante. Ahora, ¿cuál dirías que ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado tu carrera política, senador Carlos Ignacio Kuchel? Bueno, el aprendizaje es lo que decía mi abuelo, no más que todo es para mejor. Pero Está bien. sí, que no es una cosa nueva, es harto viejo eso. Y para eso tratar de ubicar lo bueno en todo lo malo, o en la falta de esperanza a veces. Y ver que se comete un error, otro error, tú lo adviertes y al final te echan la culpa a ti. Por ejemplo, a mí lo que me molesta hoy día es el endeudamiento, la inflación, la pobreza de la gente en Chile, por decisiones adoptadas por nosotros. Llevamos como 15 años sin crecer, somos de los más lentos en crecimiento en América Latina. Ahora con este gobierno hemos estado batiendo récord de bajo crecimiento. Desde el 2014, cantidad de problemas con la reforma tributaria mal hecha, que nunca se resolvió plenamente. Y aquí está Chile ahora empantanado, aspirando, ganando como millonario y jugando como mendigos, como decía Sebastián Piñera. Como mendigos no podemos aspirar a más.
Eso es lo que me parece. Ahora, Me produce cierta frustración porque por supuesto, estamos totalmente endeudados. 160.000 millones de deuda. no va a ser fácil para el próximo gobierno. No, y para este mismo gobierno, aunque, a ver, se resuelve la deuda endeudándonos más. De repente nos va a llegar el pigüelo, como dice Condorito. Oye, de todo lo que te ha tocado ejercer, has sido alcalde, has sido diputado, has sido senador, ¿cómo calificarías qué tan diferente uno del otro y qué te ha gustado más? Es que yo fui alcalde durante el gobierno militar y era totalmente lindo ser alcalde, y exigente, porque te exigía autoridades que sabían. Ahora te exige gente que no sabe o gente que se conforma con chamullos, con mentiras, y reeligen a alcaldes malos. Antes yo no estaba sujeto a la masa, que muchas veces desconoce las cosas, sino que a autoridades que sabían y que te exigían. Bueno, tengo cantidad de anécdotas. Una vez que fue el presidente Pinochet ya terminado el gobierno militar, me dijeron, oye, va a venir, te va a sacar la cresta, te va a preguntar de todo, prepárate. Bueno, me preparé y no me preguntó nada por diversas razones, pero yo me preparé y tenía que tener explicaciones respecto del alumbrado público, de los cementerios, de las escuelas, de las potas, de los hospitales, del tránsito, de los semáforos. Todo, había que saberse todo. Y ahora nada, yo veo alcaldes que no saben nada. Bueno, y se administraba la educación y había superávit. Ahora 17.000 millones de déficit en Puerto Montt. Cambiamos de alcalde, en fin, pero todo mal gestionado. La Contraloría no controla, la Superintendencia de Educación no controla y retrocedimos en educación. Ahora ya no depende de los municipios, depende de unos entes impersonales que toman 3, 4 comunas que no hay a quien reclamarle y que gestionan todo pésimo, sin camiseta, sin cariño. Es un tremendo retroceso y aquí estamos empantanados. Y ahora el ministro, que es el que ideó esto en el gobierno de la presidenta Bachelet, él es el ministro. Y ahora estamos cayendo en estos sistemas locales de administración de la educación en Puerto Montt. Vamos a retroceder. Estoy angustiado por la educación y la sociedad del futuro es de conocimiento, de la tecnología, de la ciencia, Como avanza todos los días. del criterio, de entender las cosas, y retrocediendo nosotros en educación con peores conocimientos. Ahora los celulares, en fin, hacen que la gente no lea, no analice, no compare. Ven un meme y creen que esa es la verdad de las cosas. No, es dramático. Es dramático. Entonces, con mala educación, como decía mi papá, uno no puede tener ideas propias, criterio propio. Es lamentable, ¿eh? Sí. Ahora, vámonos a tu región, Los Lagos, la región de Los Lagos. ¿Qué aspectos de tu región, senador, te llenan de orgullo? Bueno, aspectos que no tienen nada que ver conmigo, que es la belleza que Dios le puso, instaló ahí con los volcanes, los lagos, el mar, la gente. Eso es maravilloso, pero yo quisiera tener, en vez de tener una doble vía, tener otra doble vía paralela. En vez de tener tacos en las ciudades, quisiera tener vías circundantes, tener desahogos para todo y no lloriquear y prohibir, porque nos están prohibiendo las parcelas, nos están prohibiendo construir, nos prohíben esto, lo otro, lo demás allá, cuando lo que hay que hacer es permitir todo esto y desahogar todo y que la gente se desarrolle. Han desaparecido, como no se están construyendo viviendas, las viviendas están todas más caras, ya no hay viviendas por menos de 2.000 unidades de fomento, desaparecieron, y sobre todo gracias a este gobierno. Pésima la gestión en materia de vivienda, ya he criticado. Y la cantidad de campamentos. Claro, récord. Nunca se Eso lo advertimos desde el primer día porque no se cumplían las cosas. Bueno, además que destruimos el mercado de capitales y ahora es caro endeudarse porque retiramos los fondos previsionales que hacían barato adquirir cosas con préstamo. Ahora está todo caro y aunque se estamos recuperando los fondos previsionales, ahora tenemos deuda, entonces buena parte de ese ahorro tiene que ir a pagar la deuda.
Mal aspectado. mal aspectado. Entonces hay que trabajar y hacer las cosas bien, pero a mí me produce cierta angustia que la gente no entienda la apretada de cinturón que tenemos que hacer con juicio, como dicen los chilotes. Y todos quieren el camino fácil y el camino fácil por ahora es solamente más deuda. Pero eso no es eterno. No. ¿Cuál dirías tú que son los desafíos más importantes para la región de los lagos que quedan ahora como prioritarios que ves tú? Permitir que se incremente, se duplique, se triplique la producción de salmones, se duplique o triplique la producción de leche, que no cuesta nada, porque podemos producir leche A2 que vale el doble que la leche A1, por ejemplo, con las mismas vacas, pero hay que, digamos, con el mismo número de vacas, pero hay que cambiar las vacas, por ejemplo. Permitir que se instale más gente o las mismas empresas, porque ahora es prohibitivo para cualquier persona ser salmonero, ser alguero, porque yo mismo fui alguero, tuve una plantación de algas, pero ahora hay que tener unas tremendas espaldas porque los puros trámites te comen 2, 3 años. No, eso es vergonzoso. Claro, es dramático. Entonces, ¿de qué igualdad hablamos? Hay que ser grande para poder aspirar a grandes cosas, porque un chico no va a poder llegar a ser grande, así como tenemos destruida la estructura y el nivel de las gestiones políticas, sociales, administrativas, encuentro yo. Senador, a lo largo de tu vida pública, estos más de 30 años, ¿qué cambios has visto en la relación entre la ciudadanía y la política? Bueno, la política se ha degradado a politiquería y demagogia. Sí. La política, mira, ahora estamos viendo la ley de fraccionamiento, ahí las declaraciones de los parlamentarios, las cosas que se publican, lo que la prensa no pregunta, lo que es pertinente, se van a tontera. Entonces las decisiones salen descuadradas. Ahora, hoy día mismo vamos a ver el tema del fraccionamiento, por ejemplo. No, que las 7 familias, que la ley, que salió mala, que están todos coimeados, etcétera, y se toman decisiones pésimas, creyendo que se favorecen a los pescadores artesanales, y los pescadores no piden lo que plantean a muchos diputados acá. ¿No están pidiendo? No están pidiendo. Claro. Pero, mira, le dimos toda la cuota a los pescadores artesanales. ¿Y cómo se va a financiar? Los pescadores artesanales no pagan impuestos, son informales. ¿Dónde se van a emplear las mujeres que están en la industria de la pesquera? La industria artesanal. Entonces, nos vamos por el camino fácil, el camino de las campañas de hace 60 años, 70 años, no sé, pura. ¿Y a la gente la ves muy desconectada con el mundo político? Sí, la gente está decepcionada. A ver, y la gente ingeniosa se está yendo. Los buenos empresarios tienen una pata en Chile y otra en el extranjero. Sí, eso es lo que yo estoy viendo. Y ahora acabo de llegar de Puerto Montt y en el avión nomás venían 2 personas que están con cosas. Bueno, 2 de 200 es el 1%. Pero esa gente muy buena, gente que ve debajo del agua, que ve cosas que yo no veo, y dicen, oye, no, acá en Chile no se puede hacer nada, te demora 6 meses. Allá en Paraguay, el presidente te invita. Claro. Me acaba de decir una mujer empresaria excelente. Estoy en Paraguay, sí, acá en Chile no, poquito nomás, porque no. Sí, eso es verdad que se quejan mucho de la cantidad de trámites, Sí. de lo lento todo. Y hay gente la que burocracia. soporta eso. A ver, el 90% soportamos la mediocridad, pero hay un 10% que son los top en cualquier parte del mundo. Que no están dispuestos. Y se van. Claro. Y se van a otra parte, hacen sus cosas en otro país, en fin. ¿Hay algún proyecto, alguna iniciativa, senador, que consideres especialmente significativa que ha sido en tu carrera? ¿Algo por lo que hayas luchado y que en estos años se haya logrado? Es que he estado en muchas cosas, porque yo fui varias veces récord de oficio.
Ya. de auspicio en la Cámara de A ver, Diputados. explícale a la audiencia qué es lo que es. Planteando, sugiriendo cosas, por ejemplo, en Carelmapu, Ya. el liceo, que ya está hecho, el alcantarillado, la electrificación, la pavimentación a Carelmapu desde Maullín y desde Pargua. Todo eso tengo los oficios, en Cochamó, el camino para arriba a Segundo Corral, etc. Por suerte lo tengo en oficio. Esos son ¿Ya? mis hojas de vida parlamentarias y las hojas de vida de don Bruno Sieber, de don Rodolfo Estañe, de don Enrique Larre, de Andrés Alamán, que las miro Ya. y ahí saco ideas porque algunas cosas, como te digo, el 25% no se ha hecho. Y a veces hay buenas ideas en el pasado. Por supuesto. Sí, que hay que volver a levantarlas. Pero ahora la tecnología permite mucho más cosas, pero hacemos las cosas al revés, como si no existiera la tecnología. Antes teníamos 25 provincias y bueno, después 13 regiones, pero ahora tenemos como 54 provincias. Y cuando con la tecnología del transporte en los caminos debiéramos tener menos. Entonces gastamos la plata en administración, en chamullo, En Chamoy. en puro chamullo. Y las cosas importantes no se hacen. Entonces la gente gana poco, le pagamos con plata falsa, como digo yo, porque la plata no alcanza. Ahora, 500.000 pesos sueldo mínimo, 600, 1 millón, pero con eso compran menos que lo que se compraba antes con 200, 300.000 pesos. Sí, Claro. ha subido mucho el costo de la ¿Por qué? Porque le damos plata falsa, plata de la deuda, plata que teníamos ahorrada para gastarla de a poquito, a poquito, a poquito. No, aquí la tiene de un sopetón, socio, haga lo que quiera, pero ¿y los bienes? No, esto es pura plata, producción nada. Bueno, suben las cosas de precio. Así es. Claro. Senador, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy. Estamos en Valparaíso, en el Senado, conversando con el senador Carlos Ignacio Kuchel. Ya regresamos con él. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de Ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, a descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo y tú aceptas. Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. ¿Sabías que Carosi incorporó una ecoetiqueta en sus envases? Esta te indica la materialidad del producto y cómo disponerlo para el reciclaje. Encuéntrala al reverso de sus envases. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patioutlet.cl. En Chile tenemos mar, bosques y montañas donde pueden pasar cosas. Por eso Entel y Starlink se unen para que muy pronto puedas tener conexión satelital en tu celular para cuando te quedes sin cobertura te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en los lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas. Me contó un pajarito que en el 2025 el Cuerpo de Bomberos de Santiago contará con el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica. Gracias a esta alianza por la electromovilidad de SQM Litio y Copec Voltex, combatir incendios será más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy desde Valparaíso del Senado. Estamos con el senador Carlos Ignacio Kuchel Silva. Muy importante nombrar a la mamá, como dice él. Senador, ¿qué personaje histórico, hombre o mujer de la política chilena o mundial admiras y por qué? Muchos, admiro a muchísimo, ¿Ya? pero me quiero lucir con don Manuel Montt Torres. Está bien, pariente. Sí, que fue presidente de Chile, le tocó una revolución, resolverla, amplió considerablemente la educación, avanzó la república, un decenio en 10 años, 5 y 5 años de presidencia, estupendo. Y una mujer admirable es doña Inés de Suárez, que trajo las primeras semillas, los primeros animales de Europa. Ella era costurera, vino con Pedro de Valdivia, extraordinaria, fiera, guerrera también, pero trajo semillas, trajo chancho, oveja, aves, en fin. Y la tenemos olvidada, doña Inés de Suárez. Senador, desde tu mirada, ¿cuáles son los valores, las principales características que un político nunca debiera perder? Yo creo que uno tiene que tratar de andar tranquilo por la calle y poder dar explicaciones de sus votos. Que a mí mi papá me exigía eso, tener ideas propias y pensar bien las cosas antes de hacerlas. Y yo en lo personal a veces he sido, Carlos Larraín y yo fuimos los únicos que votamos a favor del lucro en educación, pero que era solamente la libertad en educación, porque al decir no al lucro se dijo no a la libertad. Eso fue en 2012. Y le ponen nombres falsos a las cosas. En vez de no al lucro era no a la libertad. Y yo voté en contra. Nadie me dice nada. Oye, tú eres partidario del lucro en educación. No. Respetan mi voto. Bueno, después tengo otras votaciones. He votado en contra de todos los presupuestos fiscales del ministro Marcel, porque encuentro que están totalmente mal encaminados y que no coincide el pulso con la orina, como dicen los viejos, el tremendo déficit con la deuda. Entonces, siempre malo el diagnóstico y malo el pronóstico. Y siempre así. Y en abril ya estamos trastabillando y haciendo ajustes, malos ajustes, en fin. Bueno, el senador Kuchel, además, como lo decía al comienzo, es ingeniero comercial. Sí, economista de la Chile. Economista de la Tuve Chile. buenos profesores, gracias a Dios. Sí. Claro. Así que eso es lo que... Y yo voto según mi parecer después de estudiarlo, y a veces uno se equivoca. Yo me he equivocado varias veces. Sí. Pero lo importante es dar la lucha y dar la cara. Y dar la cara y explicar. Porque yo le decía a mi papá, oye papá, si tenemos las mejores ideas, ¿por qué perdemos las elecciones? Bueno, porque nadie conversa con la gente, me decía. Hay que conversar con la gente. Eso equivale, y el tío Teobaldo me decía, hay que hacer campaña. Hay que hacer campaña. ¿Han cambiado a todo esto mucho las campañas con la tecnología? Sí. Pero... Porque antes era muy directo. Era persona a persona. Sí. Pero todavía existe el persona a persona, y como se ha degradado también el tema político, yo antes tenía que aspirar a tener la mitad de los votos. Ahora con menos de un quinto puedo salir elegido. Entonces puedo ser más enfático en mis argumentos. Antes yo tenía que tratar de abrigar a un electorado mayor. Ahora puedo tener un discurso más drástico, más de principios, más duro, y me entiende. Y aspiro a que me entienda poca gente, pero buena. Está bien. Y con eso es muy fuerte lo que tú puedes hacer. Sí. Senador, ¿qué importancia le das tú a la cultura y a la historia en la construcción de un país? Máxima, po. Yo he escrito varios libros
Y haciéndole aquí el tengo tema. uno, el toponimia. Sí, el significado de los lugares, pero hice otro sobre el significado de los apellidos mapuche, otro sobre la papa, los nombres de las papas, 440 nombres de papas, sobre dichos, de clima, agricultura, pesca, trabajo y gobierno, Está bien. en fin, eh, sobre ¿Cuántos economía, libros has escrito? creo que como 6. Como 6. Ahí Sí, están, no sí. sé cuántos son. ¿Qué te inspiró a comenzar a escribir? Me inspiró una angustia. Ya, Lo primero que escribí fueron armas de familia de ancestro español del sur de Chile, que Ya. son escudos de armas, porque antes todos los de la familia usaban escudos, Bernardo Higgins los eliminó. Pero todos los apellidos españoles, hay diccionarios de escudos, tienen escudos. Y los escudos significan y son siempre características positivas. Los colores, en fin, los diseños. Y yo veía que la globalización atropellaba la individualidad de las personas y las personas creían que eran poca cosa frente a la potencia del mundo o de la sociedad, no sé, y tenían identidad y tenían fuerza, así que eso busqué después los apellidos mapuche, que son muy lindos también, con significado, igual que los españoles, igual que todos los apellidos en el mundo. Y después porque mi abuelo me enseñó bastante el idioma mapuche, yo hasta los 12 años casi que hablaba el idioma mapuche. serio? Sí, gracias a mi abuelo, bueno, unos curitas alemanes hicieron la gramática, en fin, por eso se parece al alemán. Ya. Y yo veía, bueno, yo cada vez que tenía una duda le preguntaba a él o a mi papá, pero después yo veía que no había quien preguntarle. Entonces ahí me vino una angustia y decidí escribir esto para que quedara bien o mal, porque aquí también hay errores o hay insuficiencias, porque ahora venía conversando con un amigo hueñu es alto, encajonado, Ya. lo alto. Hueñauca era el volcán Osorno, alto rebelde. El río Bueno era río Huenú, río encajonado, río Bueno, pero no de bueno. Y por ejemplo, y eso se pierde la variedad, se pierde los significados, a veces, bueno, la gramática, la pronunciación, que yo le pego harto poco porque no... ¿Alemán hablas o no? Sí, viví en Alemania y tuve la suerte de aprender lo poco que aprendí, lo aprendí muy bien. ¿Ah, sí? ¿En qué parte de En Alemania? Hamburgo, sí. Precioso lugar, ese puerto es maravilloso. Yo encuentro que es de los lugares más lindos alemanes. Sí, bueno, tengo una hija viviendo allá y vive en un lugar que es casi más lindo que Hamburgo. Sí. Sí, y con el nieto, Sí. con el único nieto que tiene el senador. Por ahora. Por ahora, ¿ah? Pero estáis chocho como abuelo, ¿no? Claro. En tu vida personal, ¿cómo has logrado equilibrar las exigencias de la política, senador, que son harto demandantes, con tu vida familiar? Bueno, ahora tengo más demandas de mi vida familiar por mi familia, digamos, la edad de las cosas. Ya no puedo hacer todo lo que hacía, moverme todo lo que hacía. Antes, digamos, que yo era más táctico y ahora yo soy más estratégico. Sí. Me gusta ir a todas partes, conversar y tener la opinión directa, y si no, de explicarle a la gente por qué. Porque, por ejemplo, 10 veces se ha declarado desierta la doble vía de Chacao a Quellón. ¿Por qué? Porque echamos a perder los precios, las tasas de interés, las empresas que muchas quebraron. Al año quebraban 12. Sí, tratando de ayudarlas con los aportes chamullentos que hicimos, demagógicos. Entonces hicimos mucho daño y esas cuentas se pagan. Y eso hay que explicárselo a la gente de la forma más sencilla posible y lo entienden. Y el que provoca el daño, después hace el leso y te echan la culpa a ti, como digo yo. No, y explicarle por qué, explicarle la ecuación cuantitativa del dinero, por qué, digamos, la cantidad de dinero hace que suban los precios, un aumento, cómo la velocidad del dinero puede hacer aumentar los precios,
Y ese es el problema hoy día, es la carestía, que no nos alcanza la plata. Sin fabricar más billetes, incluso puede haber inflación. ¿Qué papel cree, senador Kuchel, que juega hoy el Congreso en el fortalecimiento de la democracia chilena? Yo creo que hasta ahora, hasta el día de hoy, el Congreso ha estado debilitando la democracia chilena. Hoy vamos a ver si se hacen algunos cambios para que el sistema presidencial con binominal, que debió haber sido, para que sea más estable y el presidente tenga mayoría para sus proyectos de ley, porque ahora el presidente no tiene mayoría, sea el que sea, pero el presidente Boric, por ejemplo, no le está resultando nada, o están resultando las cosas que nosotros queremos en todas las materias. Y él hace las fintas, pero y se luce y dice, mira, hemos aumentado la ley de seguridad, que siempre la votó en contra, y ahí están los discursos de él, porque ahora está todo ahí. Y si no, hay que mirar la hoja de vida parlamentaria de cada uno, que no se usa, mirar la hoja de vida y cobrarle a la gente las chambonadas que ha hecho durante su vida parlamentaria. Entonces, ahí hay un desafío. Yo creo que hasta ahora hemos estado complicando las cosas como Parlamento, tanto la Cámara como el Senado menos que la Cámara. Y hoy justamente vamos a tratar de votar cosas, cambio al régimen político, pero los beneficiados, que son más o menos un 30% de los parlamentarios chilenos beneficiados de la eliminación del sistema binominal, que salen con el 1, 2, 3, 4%, no van a querer, no van a votar. Claro, entonces vamos a seguir en las mismas. Y tenemos un régimen parlamentario sin apoyo, régimen presidencial sin apoyo parlamentario. Eso es tremendo, porque muy difícil. Y no se llegan a acuerdos, claro, y te premian. Entonces, dentro de los partidos hay corrientes. Yo dentro de RN soy, como digo yo, me adelanto a la derecha por la derecha. Me adelanto a la derecha por la derecha. Porque creo que me adelanto a los republicanos y a los que pillo me los adelanto por la derecha. Por la derecha. Si tuvieras que describir el ambiente que se vive hoy día en el Senado. Hoy es áspero. A ver, yo en lo personal, para hablar soy áspero, pero en lo personal soy amigo de las personas. No tengo problemas personales, así que yo en lo personal tengo buenas relaciones y tengo buen ambiente con todos los senadores. Pero tengo tremendas discrepancias frontales que se expresan en mis votos, en mis votaciones. Así que ese ambiente yo siempre lo encuentro bueno, el ambiente, llamémoslo personal, pero hay una tirantez y ahora de aquí en adelante, como estamos en campaña presidencial y parlamentaria tan importante, y hay una desesperación del oficialismo porque está bajo en las encuestas y no tiene por dónde. Hoy día no tiene por dónde, claro que nosotros también nos organizamos para embarrarla. El ambiente se pone difícil y algunos parlamentarios, que es muy difícil que se reelijan, hace cualquier promesa de cualquier cosa y hay gente que se traga esos chamullos. ¿Cómo ha cambiado tu visión de nuestro país, senador Kuchel, desde que comenzaste en política hace casi 30 años hasta hoy? Bueno, a mí me tocó partir trabajando con profesores y ahora el profesor soy yo. Entonces, yo buscaba aprender, buscaba inspirarme, buscaba copiar, buscaba modelos. Copiar bien. Sí. Y tenía gente impresionante, don Pedro Ibáñez, Sí, don gran Sancho político, Bulnes, que yo le preguntaba, ¿y cómo nos va a ir este? Mire, jovencito, vamos a aprender, pero hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. Eso era, bueno, y ahora a veces perdemos, pero nunca trabajamos mucho. Yo creo que hay que trabajar mucho, incluso perdiendo. Ese es el consejo de don Pedro Ibáñez, de don Pancho Bulnes. Nunca me voy a olvidar. Mira, hay que trabajar mucho para perder. Y ahora la gente, si va a perder, no trabaja. A ver, y para ganar tampoco trabajan.
Y las nuevas generaciones peor todavía. Sí, entonces, ¿qué es lo consejo que tú me dices? 3 cosas: estudiar, estudiar y estudiar. Aprender, aprender y aprender. Entender, entender, entender. Comparar, comparar, analizar, pero estudiar. Y si ya la educación que nos van a dar es mala, educarse a través de la nueva universidad, del YouTube u otras, que yo mismo trato de aprender, que es magnífico, es impresionante, Sí. pero saber hacer las buenas preguntas, El ChatGPT. las preguntas pertinentes y ubicar buenas inteligencias artificiales, no imbecilidades. Por supuesto. Y si no, copiar a grandes personalidades, porque tú tienes acceso a todo. ¿Te gusta Milton Friedman? ¿Te gusta Adam Smith? Ve tú, ve tú. George Washington, Franklin, Benjamin Franklin, ve tú. Manuel Montt, ¿qué quieres? Todo está disponible, hay que saber preguntar. Y en física, en astronomía, filosofía, Lo que todo está, pero saber preguntar y capacitarse para saber. Porque si ya no te van a enseñar en los colegios van a estar en pura huelga, 2 meses al año, 1 mes al año en huelga, ¿qué van a aprender? Y los chicos no se esfuerzan, no se levantan temprano, en fin. Así es que yo creo que se van a producir más desigualdades, la desigualdad entre los flojos y los trabajadores. La gente trabajadora se va a ir para arriba y los flojos se van a ir para abajo. Senador Kuchel, ¿algún sueño por cumplir? Bueno, cada vez tengo menos sueños que cumplir por el tema de edad. Bueno, irme al cielo si Dios quiere, pero en lo personal estoy tratando de armar mi cuento de Monteverde, que se me lo llevó el viento, porque yo tenía una carpa y la destruyó el viento. Pero se ve que ahora estás haciendo una escultura fantástica. Sí, estoy haciendo. Y recuperar mis piedras que me incautaron. ¿Ya? ¿Cómo así? Me incautaron, yo tengo una colección de piedras indígenas, porque en fin, Sí. y me las incautaron, piedras de todo el mundo, porque había una globalización mundial, en fin. Y no me las han devuelto. Hace 5 años en el gobierno de Piñera. Ya. Y me las han revuelto, me han confundido las piedras que eran de Vladivostok, Ya. las que eran de Australia, las que eran de Europa, de Rusia, con las de Asia, de África, todo revuelto, dramático. La gente que está en el Ministerio del Patrimonio es totalmente desconocedora de lo que es. Porque yo tenía una colección, así como Es que tú colecciono tenías palabras, tengo entonces, colecciones. Tenías una colección importante, Claro, ¿no? y bueno, entraron a robar, ahí los detectives vieron mis piedras y me fueron a incautar las piedras. Y como soy tratando de armar lo de Monteverde, en fin, ¿Sí? y ¿Qué quieres armar en Monteverde? en Monteverde estoy armando, ya lo he armado, ahora lo estoy haciendo de nuevo, lo que es propiamente Monteverde, y quería poner mi colección de piedras indígenas, que Ya. me quedan algunas, pero lo principal me lo incautaron y se está perdiendo y destruyendo y confundiendo, porque la gente no sabe lo que es una colección. Una colección es un cuerpo de cosas, de objetos o de ideas, con el espíritu del coleccionista, del dueño de la colección. Y eso no lo entiende. ¿Y Bueno, cuántos años te demoraste en armar esto? No, ahí tengo piedras de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos de acá de Casablanca, por los Silva, por los Mon, en fin, y de allá del sur, de Punta Larga, pero tengo de todo el mundo. Y cosas que me han traído amigos. Ya. Juan Enrique Taladriz, por ejemplo, me trajo de Vladivostok, un hermano me trajo de Alaska. Todo eso me lo chuparon. Dramático, dramático, y no me lo han devuelto. He ganado todas las instancias legales. ¿Ya? Y sin embargo, ¿por qué no le incautaron su casa a la Isabel Allende? Y a mí me incautan mis piedras. Hace 5 años. 5 años. Sí. Wow. Dramático. Entonces sueño recuperar mis piedras y sueño que la gente en Chile empiece a pensar por su cuenta Eso y quería a pensar bien. preguntarte para en Chile. Sí, no, que empecemos a pensar con juicio, como dicen los chilotes, con la cabeza, comparando, no equivocándonos y a veces tomando el camino difícil, porque mientras más endeudados estemos, más difíciles van a ser los caminos para salir, porque de las Bien. deudas no se sale gratis, Por supuesto. las deudas hay que pagarlas y se pagan con cesantía, con billetes falsos, con menos poder adquisitivo. Senador Carlos Ignacio Kuchel Silva, por la mamá,
Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa de Radio Agricultura. Gracias por invitarme, Carmen. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa. En Agricultura fue Carmen Ibáñez, Conversa con. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción Rodrigo Ruiz. Dirección General Carmen Ibáñez.